Buenas noches, hermanos, hermanas. Una vez más estamos en este día jueves, que es día de estudio, día de enseñanza en nuestra iglesia. Como ustedes pueden apreciar, he cambiado el lugar de grabación en este día, pero lo importante es que ya estamos listos, dispuestos para comenzar el tema de hoy. Vamos a hablar en este día y seguramente la próxima semana respecto a las fortalezas mentales. Y quiero, antes de entrar al tema, dar la bienvenida a todos ustedes, a los hermanos, a las hermanas y a todas las personas que participan con nosotros de estas enseñanzas y que pueden encontrarlas posteriormente en, en YouTube. Ahí nosotros tenemos un canal que se llama Iglesia de Dios de La Calera, y ustedes pueden encontrar este estudio, esta enseñanza y también otras que ya hemos realizado, como también los cultos del día domingo. Entrando al tema de hoy, y lo voy a hacer de inmediato ya que el tiempo se hace poco siempre, vamos a leer en 2 Corintios capítulo 10, en el versículo 4, que dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y el versículo 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento, de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estamos viviendo, y eso ya no es ninguna novedad para nadie, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados. Lo hemos repetido también muchas veces a través de estas eh, enseñanzas que hemos estado teniendo. Y si miramos las noticias nos damos cuenta de lo convulsionado que está en realidad el mundo entero. Nos preocupa la llamada pandemia mundial, pero en Chile nos hemos olvidado un poco de otras situaciones, lo que venía ocurriendo antes de esto, esta convulsión social. Nos hemos olvidado también del problema de la sequía, que si bien es cierto, tuvimos ya una lluvia, pareciera ser de que esta noche viene otra, pero todavía es la nada si pensamos en que hay que superar esta situación de años de sequía en la zona donde nosotros nos encontramos, y bueno, en todo el país. Y bueno, ahora respecto a todas las secuelas, las consecuencias que vamos a tener producto de la pandemia del coronavirus, los problemas sanitarios, vamos a ver y estamos viendo ya los problemas de cesantía, los problemas de violencia. Ya es conocido también y se ha informado al respecto de cómo las estadísticas muestran que han subido bastante los problemas, las situaciones de violencia intrafamiliar. Está el tema de la delincuencia, en fin. Y, por supuesto, los problemas mentales que vendrán como secuela también de todo esto que ha estado ocurriendo. Pero en las noticias no nos hablan que nos enfrentamos también a una guerra espiritual. Los noticieros, estos reportajes que hace la televisión, simplemente nos hablan y nos van a seguir hablando de todo lo que ocurre simplemente hasta el nivel de lo psicológico, pero nosotros los cristianos, los creyentes, sabemos que hay una guerra que se pelea en un campo de acción diferente, que si bien es cierto también implica nuestra mente, es una guerra espiritual. Y es una guerra de todos los días y en especial de los creyentes, aquellos que sabemos que tenemos un enemigo que es común a todos nosotros y especialmente a aquellos que hemos decidido hacer de Cristo nuestro mejor amigo. A mí me enseñaron hace muchos años
que cuando yo recibí a Cristo en mi corazón y que cuando lo hice me hice del mejor amigo, pero también me hice del peor enemigo, que es Satanás, el diablo. Cuando llegamos a Cristo nacimos de nuevo y comenzamos a vivir una vida espiritual. Y juntamente comenzamos esa guerra, esa batalla espiritual, porque el enemigo de nuestras almas, que yo ya he mencionado, está y estará siempre enfadado porque perdió un alma. Cuando usted entregó su vida al Señor, Él perdió un alma que estaba en el reino de las tinieblas y pasó al reino de la luz. Ahora, en esta guerra nosotros pasamos a formar parte del ejército de Dios. Y como soldados necesitamos conocer a nuestro enemigo, saber cuáles son sus tácticas, conocer sus armas, su astucia, sus artimañas, cómo él obra, cómo actúa. Hay un peligro. Y el apóstol Pablo, que en más de una ocasión habla de esta guerra espiritual y utiliza los términos militares para dar a conocer esta lucha permanente en la cual está inserto un cristiano, un hijo del Señor, una hija del Señor. Él habla en estos términos y él nos habla de las tácticas del enemigo y también nos hace ver lo peligroso que es vivir en ignorancia respecto a cuáles son las formas que tiene Satanás de atacar al cristiano para hacerle vivir una vida de derrota. De hecho, el apóstol Pablo ahí en 2 de Corintios capítulo 2 en el versículo 11 dice: para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos, escuche bien, no ignoramos sus maquinaciones. El apóstol Pablo nos está hablando aquí muy claramente de que nosotros no podemos ignorar, pasar por alto, no podemos mirar a menos, tampoco no podemos subestimar la forma como nuestro enemigo, este enemigo en el campo espiritual actúa, porque él lo que busca es desarticularle a usted. ¿Qué es lo que busca el diablo? El diablo busca que usted y yo vivamos frustrados, que vivamos derrotados, que vivamos arruinados, que vivamos deprimidos. Y parece increíble, pero a veces estamos pasando situaciones complicadas, difíciles, y en vez de dar la lucha, la batalla, atacando al diablo en sus flancos débiles, dejamos que él gane terreno, que gane lugar y que él gane la batalla. Pero hoy quiero decirte que el Señor quiere que usted y yo aprendamos a conocer cómo nuestro enemigo actúa y aprendamos cómo destruir esas fortalezas que él construye, especialmente en la mente del creyente, del cristiano, con el fin único de desarticularle a usted, de desarmarle y de convertirlo en una persona que no le va a dar mayor problema. Y si puede usted destruirle, destruir su vida, destruir su entorno, destruir a aquellas personas que usted ama, tenga por seguridad de que si usted le da el espacio, le da el lugar, lo va a hacer sin ninguna compasión. ¿Cómo destruir estas fortalezas? Bueno, la primera cosa que aparece aquí en este versículo que leímos dice: derribando argumentos. La palabra argumento en este versículo significa un pensamiento o razonamiento.
La guerra más importante que todos nosotros emprendemos no es una guerra contra carne y sangre, como el apóstol Pablo dice en su carta a los Efesios, sino una guerra contra huestes espirituales que se posicionan en nuestra mente y nos encierran en nuestras propias imaginaciones. Las peores fortalezas en la vida de las personas no son demonios de afuera, sino son sus propios pensamientos. O sea, lo que usted va posicionando ahí en su mente y que usted lo empieza a considerar como una cosa cierta, porque el enemigo le hace creer que es así, pero que no necesariamente lo es. Eso es algo que usted tiene que aprender. Si usted no quiere vivir una vida de derrota, una vida de frustración, una vida de mísera, bueno, y todo lo que yo mencionaba hace un rato, simplemente usted tiene que aprender a reconocer y a darse cuenta cuando el enemigo está queriendo posicionarse en su mente a través de estos argumentos. Todo esto es un proceso, no ocurre de un día para otro, de un momento a otro. Cuando hablamos de pensamiento, el pensamiento usted sabe que es la actividad de la mente. Y cuando empieza a darse una serie de pensamientos, estos se van convirtiendo en ideas. Y una serie de ideas se convierten en un concepto y los conceptos dan paso a un argumento. Y varios argumentos crean una fortaleza. En términos militares, una fortaleza es una muralla, ¿ya? Una muralla militar construida para servir como defensa en la guerra. Pero también una fortaleza puede ser una cárcel, puede ser un lugar de encierro. Y el diablo lo que busca es que usted y yo quedemos encerrados en esas fortalezas mentales. Dios no puede bendecir cuando el diablo tiene cercado a un creyente. Hay muchos hermanos que están cercados por el enemigo con fortalezas mentales. Y en ese caso Dios no puede bendecirte. Dios puede también pensar y razonar, bueno, como yo cerqué a Job para que el diablo no le tocara, así también el diablo con murallas mentales para que estos no sean tocados. Así también el diablo puede cercar a estos hijos míos para que yo no los pueda tocar con mi bendición. Entonces, eso, no olvide, una fortaleza es un lugar de encierro, puede ser un lugar de protección. Las murallas fortificadas que rodeaban las ciudades en la antigüedad tenían ese fin, tenían el fin de protegerse de los potenciales riesgos de una invasión externa. Pero muchas veces los enemigos utilizaron estas mismas murallas como lugares para cercar, para cerrar, para sitiar a los habitantes de esa ciudad, de tal manera que ellos no podían salir de ahí, con las consecuencias que eso llevaba con el paso del tiempo. Esa es una fortaleza. Esa fortaleza generalmente es una mentira del diablo escondida ahí en el razonamiento humano, escondida ahí en su mente, en sus pensamientos, esperando que usted se ponga de acuerdo con ella y usted la apruebe. En el original, una fortaleza tiene que ver con agarrar, con aguantar, con resistir. Y esa fortaleza, eso que te toma fuertemente y que se agarra a ti como un yugo, lo que busca es convertirse en parte de ti, en parte suya.
Hay personas que tienen cambios de comportamiento que lo hacen decir y hacer cosas que no son lo que ellos son en realidad, que te llevan a hacer cosas incluso que a lo mejor tú no quieres hacer, que en fuera interno está diciendo que esto no está bien, esto está mal, pero igual lo haces. Y así es como Satanás cautiva, así es como Satanás toma posicionamiento en tu mente y en tus pensamientos para que tú comiences a hacer cosas que no quieren y comienza a tomar posición ahí en tu mente, pero también eso se va traspasando poco a poco a que él empieza a tomar tus finanzas, a tomar tus hijos, a tomar tu cuerpo, a tomar tu familia, a tomar tus decisiones de tal manera que lo que tú decides ya no es lo que tu voluntad quiere, sino lo que el enemigo de Dios y de nuestras vidas quiere que tú hagas. Es importante que usted sepa que el diablo no va donde no se le invita. Por eso el apóstol Pablo también a los efesios, él les dice y le da este consejo: no den lugar al diablo. No den lugar al diablo. Usted no puede tener un pensamiento y no tener compañerismo con él. El compañerismo crece y genera poder. Por eso cuando usted tiene un pensamiento y usted se empieza a enfocar en ese pensamiento, y si ese pensamiento no es bueno ni está de acuerdo, no está en línea con la voluntad del Señor, usted empieza a hacer crecer algo que a la larga va a ser perjudicial para usted, para los suyos, y le va a llevar, por supuesto, por un mal camino y con malos resultados. Aquello en que usted se enfoca se expande. Aquello en que usted se enfoca crece. Y esto es válido en el sentido positivo como negativo, ya que puedes enfocarte en cosas buenas y en cosas malas, en cosas negativas, en cosas dañinas. Por eso debemos renunciar a todo aquello que te pueda estar perturbando, porque si no renuncias, esto se hace más, si no renuncias a ese pensamiento, si no renuncias a esa idea que no viene de Dios, esta se va a hacer más fuerte. Y tienes que renunciar intencionalmente. Si es posible, renunciar y decirlo con tu boca: yo renuncio a esta idea, esto no es tuyo, Señor. Yo no quiero pensar más en estas cosas porque esto me aleja de ti, esto me aparta de ti. Tienes que renunciar intencionalmente con tu boca porque alguien lo habló para que entrara. Quizás tú mismo permitiste y diste lugar para que eso entrara. Recuerda que argumento significa pensamiento, razonamiento. Los argumentos se pueden convertir entonces en estas fortalezas que llevan a las personas a creer como cierto algo que no necesariamente lo es. Quizás usted va al médico y el médico le dice: mira, tú tienes familia diabética, algún familiar que sufre de diabetes. Usted a lo mejor le va a decir que no, yo no tengo, o a lo mejor usted le va a decir que sí. Bueno, el médico le va a explicar que aquellas personas que tienen algún familiar que sufrió de diabetes, usted va a tener una alta posibilidad de también tener o desarrollar esta enfermedad en algún momento.
usted puede asumir eso de tal manera que usted empieza a, a tener ese pensamiento, esa idea de que usted tiene una alta probabilidad de tener la enfermedad, lo cual no necesariamente tiene que ser así. Y quizá a lo mejor usted nunca va a tener la enfermedad, pero usted creyó y asumió de tal manera esa idea, más aún si está respaldado por un argumento científico que le da un doctor y que es verdad eso. Pero también puede eso estar lejos de ser una realidad para usted. Y usted puede creerlo y eso se puede convertir en una fortaleza mental en su vida, que usted va a vivir todo el tiempo preocupado de algo que a lo mejor ni siquiera va a ocurrir. No estoy diciendo con esto que usted no tiene que preocuparse de disminuir, ¿no es cierto?, el consumo del azúcar y todo eso. Si hay antecedentes, bueno, yo trato de ser cauto, pero no llegar al punto de sentirme enfermo sin tener la enfermedad. Yendo al plano de lo netamente de nuestro quehacer cristiano, nuestra relación con la iglesia, hay un argumento diabólico, y es que yo no puedo servir en la iglesia. Y con diferentes argumentos. Hay quienes dicen, mujeres especialmente, yo no puedo servir en la iglesia porque tengo niños. O los varones, yo no puedo servir en la iglesia porque yo tengo mucho trabajo. Quizás otros pueden decir, no, yo no puedo servir en la iglesia porque no tengo tiempo para nada. Entonces, esas ideas, esos pensamientos, claro, a lo mejor es verdad, tiene niños, eso es cierto. Es verdad, tiene trabajo, y qué bueno que tenga trabajo, sobre todo en estos días. Y eso es cierto. A lo mejor usted es una persona muy ocupada y eso también es cierto, pero no necesariamente es cierto que por esas razones usted no pueda servir en la iglesia, porque déjeme decirle que las personas que sirven en la iglesia no es que no tengan niños, no es que no tengan un trabajo, no es que les sobre el tiempo, sino que son personas que han aprendido a administrar el tiempo y a hacerse un espacio en su vida. Y si es necesario, con niños y todas esas personas están siempre dispuestas a servir al Señor y a ser útiles en el reino de Dios a pesar de todo. Esas personas han aprendido a cerrarle la puerta al enemigo, quien va a poner argumentos en su mente para que usted no haga aquello para lo cual el Señor le llamó, y usted se resta y pierde una tremenda bendición. Hay quienes se abstienen de participar de la bendición, de ofrendar, de diezmar, de proveer para las necesidades de los hermanos y de tanta gente que lo necesita, de proveer para que el ministerio también se sostenga en las iglesias. ¿Y cuáles son los argumentos? Que tengo muchas deudas, que no tengo trabajo, que no me alcanza el sueldo, que mi familia es pobre. Y quizás todos esos argumentos son ciertos. Todo eso que usted dice o eso que usted plantea, es muy probable que eso sea cierto. Pero ojo, porque en realidad lo que el enemigo busca al posicionarle a usted con esas ideas es que usted se pierda la bendición de ser, como dice Pablo, ese dador alegre, ese corazón generoso que está dispuesto a suplir las necesidades donde se requiere. A otros, el enemigo les ha hecho creer de que porque vienen de una familia pobres, tienen que ser pobres toda la vida. A otros les ha hecho creer que porque en su familia no hay ningún profesional, difícilmente en mi familia va a haber uno. Y piensan que ese es el devenir que tienen por delante y que no hay nada más.
Lo mismo ocurre en el plano educativo, que hay muchachos, muchachas que estudian y dicen, no, si o les metieron ahí en su mente el argumento y se posicionó eso ahí, que es malo para las matemáticas, o que es malo para la física, o que es malo para la química, para las ciencias. Hay quienes se creen tanto y de tal manera ese tipo de argumentos que no necesariamente tiene que ser así, porque les anula de tal manera que cuando van a la clase de una de esas materias van predispuestos para no entender, van predispuestos para no aprender. Es como que se produce esa fortaleza, ese encierro, ese bloqueo en sus mentes y en sus corazones. Llevando esto al plano de nuestra vida espiritual, el enemigo, él hace esa tarea. Él hace esa tarea. Ya para concluir por el día de hoy en este tema, Martín Lutero dijo, no podemos impedir que los pájaros vuelen encima de nuestra cabeza. Escuche bien, no podemos impedir que los pájaros vuelen encima de nuestra cabeza, pero sí impedir que hagan nido en ella. Sí podemos impedir que hagan nido en ella. Los malos pensamientos a diario vienen sobre nuestras cabezas, pero ¿qué hacemos con ellos? ¿Los rechazamos? ¿O nos quedamos acariciando esos malos pensamientos y nos quedamos ahí haciendo que se sientan bien y cómodos en nuestra mente, en nuestra cabeza? En estos días, escuche bien hermano, hermana, en estos días en que mucha gente y también los cristianos estamos en una situación de encierro, hay mucho tiempo para pensar. Y se puede pensar en cosas buenas y en cosas malas. Yo te digo, cuídate de pensar positivamente en aquellas cosas que te hagan bien, en aquellas cosas que hagan bien a tu alma, en aquellas cosas que mantengan tu ánimo y tu vitalidad espiritual en forma. Mucha gente hoy en día y están por ahí dándolo, estos profesores de educación física y otras personas del área están dando ejercicios para que la gente que está mucho tiempo encerrada ejerciten sus músculos, ahí muevan su cuerpo, sus huesos, porque eso produce un efecto en nuestro cuerpo que si no lo hacemos podemos tener consecuencias posteriormente que van a ser negativas. Tú tienes que ejercitarte en el buen pensar. Tienes que mantener tu ánimo, tu vitalidad espiritual en forma. Y para eso es importante que usted se conecte con su iglesia, participe de las enseñanzas de la palabra de Dios, participe del grupo pequeño, escuche la palabra y participe con sus hermanos el día domingo. Que instancia que hay donde usted pueda aprender, usted pueda hacerlo. Eso le va a mantener su vitalidad espiritual en forma. Piense cosas buenas, cosas que agraden al Señor y que le van a traer bien a su corazón, a su alma. Piensa en cómo servir de mejor manera al Señor. Piensa en cómo ser creativo para afrontar los días difíciles que vivimos. Piensa en cómo ser de bendición para tu familia y toda la gente que amas. Piensa cómo mantenerte conectado con la iglesia. Piensa cómo puedes ayudar en cualquier situación que esté a tu alcance a hacerlo, por supuesto sin exponerte, considerando las recomendaciones que se están dando en estos días. Pero piensa en cosas buenas. No permitas que Satanás te encierre en una fortaleza de la cual quizás
te va a costar salir. Anímate, busca del Señor, lee tu Biblia, ora al Señor, clama al Señor si te sientes angustiado, si te sientes triste, si te sientes desanimado. Llama, toma tu teléfono, escribe ahí en las redes sociales, busca ayuda. Pero lo importante es que puedas sentir que el Señor no te abandona, no te deja y que Él está siempre dispuesto para ayudarte y para bendecirte. Oremos al Señor. Padre, gracias. Te doy por permitirme compartir esta enseñanza con mis hermanos. Gracias, Señor, porque a través de esta palabra podemos, Señor, ser animados, ser alertados también con respecto a las artimañas y maquinaciones del enemigo común que tenemos todos los cristianos, que es el diablo. Sabemos que Él fue derrotado en la cruz y no tiene parte con nosotros, Señor, pero es un enemigo porfiado que insistirá una y otra vez en querer dañarnos, Señor, y que en esta noche podamos nosotros, Señor, oír, atender el consejo del apóstol Pablo y no demos lugar al diablo. Rechazamos sus maquinaciones, rechazamos su obrar, rechazamos sus insinuaciones, rechazamos los pensamientos que Él pueda poner en nuestra mente y declaramos la obra de tu Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestra vida toda. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes y no olvide que el día domingo nos conectamos para participar del culto en vivo a las 20 horas. A las 20 horas un culto online en vivo para que usted, se invite a sí mismo primero e invite también a participar a su familia y a los amigos que pueden estar necesitando que usted les haga partícipe de esa bendición. Que el Señor les bendiga grandemente.